Amigas y amigos, bienvenidos a la sesión 16 del programa especial en tiempos del COVID-19, Mindfulness y Compasión. Soy Akasha Vaji Marta, su anfitriona, y de corazón deseo que estén bien donde quiera que se encuentren, lo mismo que sus familias y sus amigos y toda la gente a su alrededor. En esta sesión tocaré el tema de el Buda y la realidad o la nueva realidad. Pero primero quisiera invitarlos a que empecemos con una práctica de llegada. A este tipo de práctica les llamamos prácticas de transición y lo que nos permiten es precisamente transitar de una actividad a otra. Entonces nos va a tomar unos minutitos, pero nos va a dejar en un buen estado, eso espero, para escuchar la charla que viene. Entonces te invito a que tomes una postura cómoda y relajada. Entonces toma unas respiraciones un poco más largas mientras traes la atención de regreso a ti. Y nota ese movimiento sutil de la atención. Nota cómo la atención de estar dirigida hacia algo, hacia afuera, se mueve sutilmente para dirigirse hacia adentro, a tomar conciencia de ti, de tu experiencia aquí y ahora, en el momento presente. Pon una mano sobre tu vientre o sobre tu pecho para que notes la respiración en el movimiento y notes cómo poco a poco la respiración se empieza a estabilizar, lo mismo que la atención. Enseguida te invito a que alargues un poco la inhalación. Alárgala hasta 4 segundos y hazlo de una manera suave y natural, sin jalón de aire. Perdón. Y ahora, alarga la exhalación hasta 8 segundos. De esta manera, tu inhalación será de 4 segundos y tu exhalación de 8. Y hazlo suave y amablemente. Y si se te hace larga la exhalación en 8 segundos, entonces prueba con 6. Cuando te sientas cómoda o cómodo con 6 segundos, te invito a que de nuevo pruebes con 8 segundos. Suave y amablemente, sin gran esfuerzo. Mientras más natural, mejor. Para ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. William Blake. Y enseguida te invito a que dejes de contar los segundos de duración de la inhalación y de la exhalación
y a que poco a poco empieces a abrir tus ojos. ¿Cómo te sientes? Y bien, continúo con la charla del día de hoy, que el tema del día de hoy. Y como dije antes, el tema es el Buda y la realidad o la nueva realidad. Consciente de que el concepto realidad ha dado lugar a diferentes disertaciones en diferentes ámbitos del conocimiento, aquí me voy a enfocar en lo que comunica su raíz etimológica. La palabra realidad viene del latín tardío realis, que significa relacionado con las cosas. Entonces puede decirse que cuando hablamos de la realidad nos estamos refiriendo a aquello que es tangible y objetivo, a los hechos concretos. La palabra realidad designa la existencia de las cosas y de los seres. ¿Ok? Entonces, parece ser obvio que actualmente con esta situación que tenemos en el mundo con COVID-19, existen múltiples realidades o tal vez debiera decir que existen múltiples narrativas de la realidad, cualquiera que ésta sea. Entonces tenemos narrativas individuales, narrativas sociales, narrativas locales, narrativas nacionales e internacionales, narrativas económicas y políticas y seguramente muchas otras narrativas. En esta sesión voy a hacer referencia a la narrativa de la realidad que escuchamos de manera cotidiana. Esa narrativa proveniente de los voceros oficiales o de los analistas que están articulando una narrativa de la realidad que supuestamente nos concierne a todas y a todos. Te concierne a ti, me concierne a mí, le concierne a nuestras familias. Y aunque no les he prestado mucha atención, también estoy consciente de que existen narrativas que exponen teorías, esas teorías que llamamos conspirativas sobre los eventos actuales, y también estoy consciente que estos tienen un impacto en la gente. Estas narrativas conspirativas exponen una realidad un tanto cuanto diferente, es una realidad pues también alterna, ¿sí? Ahora, lo interesante es que todos estos voceros que nos traen todas estas narrativas sobre las diferentes realidades insisten en que su versión de la realidad es la versión correcta y es la versión que deberíamos adoptar todas y todos. Y toco estas narrativas, no voy a hablar de las narrativas o no voy a hacer las narrativas, ¿sí? Las voy a tocar de una manera muy simple, simplemente porque estoy interesada en las realidades individuales, en cómo va surgiendo la narrativa de nuestra propia realidad y la de nuestros diferentes contextos. Estoy interesada en cómo como personas autónomas estamos escuchando y procesando el constante flujo de información y en cómo esos procesos afectan nuestros estados mentales, en cómo ese procesamiento de información y los estados mentales se afectan mutuamente para finalmente producir una narrativa personal que crea la realidad que creemos como cierta y verdadera y que además condiciona nuestro quehacer cotidiano. Nuestra versión de la realidad, tu versión, mi versión, puede coincidir o no con las versiones de los voceros que mencioné antes. Eso no importa, eso velo tú, ¿no? En otras palabras, a mí me interesa cómo la narrativa externa sobre supuestas realidades afecta nuestros estados mentales y cómo estos a su vez afectan el procesamiento de la información y la forma que va tomando la narrativa de nuestra situación y la de nuestros contextos de impacto e influencia, así como nuestras acciones de mente, corazón y de cuerpo. Al final, el objetivo es ofrecer una opción en el manejo de esa información basada en la antigua sabiduría budista. Todos los días dedico tiempo a escuchar a voceros oficiales y a diferentes analistas. Y de acuerdo con lo que escucho, pareciera ser que en términos generales están hablando de al menos tres realidades. La realidad pre-COVID,
la realidad COVID y la realidad post-COVID. Y también están hablando de diferentes dimensiones de esta realidad, y entonces hablan de la realidad sanitaria o la realidad de la salud, de la realidad económica, de la realidad política y de la realidad social. Y de vez en cuando también escuchamos hablar de la dimensión psicológica o de la salud mental. Este ámbito ha sido más bien abordado por expertos interesados en el tema y en lo relativo al impacto que pueden tener cambios en las demás dimensiones de la realidad en esta última, es decir, en la realidad de la salud mental. Parece un poco de trabalenguas, espero que me vayan siguiendo un poco. En medio de tanta información, en medio de tantos datos y de tantos debates, saco una conclusión, y es una conclusión bastante simple, al menos para México. Es decir, si pre-COVID-19 la situación o nuestra realidad no era muy buena, es decir, no era muy halagüeña, con COVID-19 la realidad post-COVID se ve francamente mala, es decir, desastrosa, dicen algunos. Y aunque doctos analistas nacionales e internacionales se muestran escépticos y preocupados y hasta espantados por el impacto que está teniendo el COVID-19 en nuestras realidades, también hay que decir que en diferentes círculos oficiales en México y a nivel internacional, parece que también anda circulando una narrativa o diferentes narrativas un poco diferentes. Y estas narrativas son casi optimistas. Es decir, con COVID, post-COVID no va a ser tan mal, vamos a estar bien. Esto es un poco confuso para mí, no sé cómo es para ti, pero por lo que leo, veo y escucho todos los días, a mucha gente tanta información a veces nos confunde en el mejor de los casos y en el peor de los casos nos genera sospecha, angustia, preocupación y hasta miedo. Sin embargo, es importante estar escuchando estos datos duros y algunas de las lecturas o de las narrativas que de ahí surgen. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo lo veo importante por dos razones fundamentales. Una, porque me parece que esos datos y la narrativa también que surge de ellos es como la materia prima que necesitamos para tomar nuestras propias decisiones, es decir, nuestras decisiones a nivel individual, incluso a nivel familiar y al nivel laboral. Dependemos de esa información para tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Y esas decisiones que están tomando también a todos los niveles de gobierno. Esa es la otra razón. Es necesario saber qué medidas se están tomando basados en esos datos duros y en las narrativas que de ellos surgen, qué decisiones se toman en diferentes niveles de gobierno y en diferentes ámbitos, porque esas decisiones que tomen nos van a afectar a todas. Te van a afectar a ti, me van a afectar a mí. Y no sabemos cómo nos van a afectar todavía. Por lo pronto, a estas alturas, los datos duros indican que más de 3 millones de personas alrededor del mundo han sido infectadas con el virus del COVID-19, ¿sí? Y que un poco más de 1 millón de esas personas están activas, es decir, en ellas la epidemia todavía está activa, la enfermedad está activa. Lo que generalmente no se enfatiza es que el resto, o sea, billones de personas alrededor del mundo estamos bien. Al colapsarse nuestros contextos de impacto e influencia en uno solo, en nuestra casa, billones de personas no infectadas con COVID-19, estamos encontrando maneras propositivas y creativas para reinventar la cotidianidad, para darle una cierta forma a nuestra realidad, a nuestra nueva realidad, si quieres llamarla de esa manera. Los datos duros también indican o parecen indicar que va a haber con este COVID-19, con las decisiones que se están tomando, un efecto negativo en las economías locales, nacionales e internacionales. Estos efectos y las decisiones, como dije antes, que a partir de ahí se
se están tomando y se han tomado, obviamente que tiene efectos en la economía de las familias y de las personas. Otros datos duros parecen indicar inquietud social. Y con esto quiero decir que a partir de las decisiones que se toman, grupos sociales o individuos empiezan a manifestar actitudes y acciones que no siempre van acordes con las oficiales. A la vez, ante estos datos duros también se nota un movimiento altruista y compasivo. Miles o tal vez millones de personas se movilizan alrededor del mundo para no solo aliviar los efectos negativos de la epidemia y todo lo que ha traído consigo en lo que les toca de manera personal o familiar, sino que también están ofreciendo de manera altruista otras alternativas para vivir este presente que nos está tocando vivir, para vivirlo de una manera más sana y más creativa. O sea, hay muchas cosas pasando en el mundo actualmente, es impresionante. Uno no puede, bueno, yo no puedo como saber qué es lo que está pasando, no puedo alcanzar a ver todo el rango de cosas que están pasando en el mundo y a veces eso me confunde un poco, debo decirlo, ¿sí? Pero bien, los billones de personas que no estamos afectadas por el COVID-19 estamos a través de múltiples plataformas siendo testigos de un gran drama, de una gran tragedia que se desenvuelve en ámbitos nacionales e internacionales. A la vez, también estamos siendo actores pasivos a quienes se les ha asignado un papel que incluye quedarse en casa, aceptar las decisiones que se tomen, independientemente de las consecuencias que se tiene para todas y todos o que pueda tener para todas y todos, y esperar, esperar, esperar. Ante esto, y a pesar de la creatividad y el ingenio que podamos activar en los tiempos de COVID-19, la verdad es que no es extrañarse que muchas personas manifiesten sensaciones raras. Insomnio, ansiedad, angustia, desesperación y una sensación de que hemos sido despojados de un jalón de algo básico y fundamental. Yo todavía no alcanzo a ver qué es eso. Sí, algunas personas están hablando que han sido despojadas de su libertad, otras han sido despojadas de su trabajo, otras han sido despojadas incluso de su vivienda porque no han podido lograr pagar la renta. Otras han sido despojadas de una manera de ganarse la vida y traer los alimentos todos los días a la mesa de su casa. Otros han sido despojadas de sus múltiples contextos de acción. Entonces, entre lo que veo, leo y escucho, y yo también experimento, también hay una sensación común de desempoderamiento, de impotencia e incluso de desamparo. A lo largo de las 6 semanas o un poquito más que tengo de quedarme en casa, yo misma he visto mis estados de ánimo como fluctuar, ¿sí? He visto cómo a veces pierdo la noción del tiempo y he visto en mis propias sensaciones y reacciones una sensación de que no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Claro que a un nivel intelectual puedo entender lo del COVID y puedo entender las decisiones y puedo entender los cambios que se tienen que llevar a cabo, pero hay otra cosa que todavía no alcanzo como a acomodar y que tal vez estoy intentando articular ahora. También me digo y te digo que pues no es para menos, ¿sí? Porque todos los días estamos escuchando que estamos frente a un desastre y además estamos escuchando que vivamos y aceptemos las consecuencias y que no hagamos nada. O que nos quedemos en casa y que nos reinventemos como podamos en este reducido contexto que tenemos ante la caída de todos nuestros demás contextos. Y lo interesante es que sabemos que las consecuencias no serán directamente del impacto directo del COVID-19, sino más bien de las decisiones que se tomen a todos los niveles.
incluidas nuestras propias decisiones. Entonces, aunque la vida sigue su curso y nos adaptemos creativamente o no a ella, estamos viviendo en esta sensación como de que estamos en pausa, como que estamos en stand-by, como que estamos esperando a ser reactivados. Tal vez la mayoría estamos esperando salir de nuestras casas y ver la nueva realidad. Estamos esperando a que nos digan que ya está bien, que podamos ir a visitar a nuestras familias, que ya podemos abrazarnos, que podemos besarnos, que podemos ir al cine, que podemos ir al trabajo, que podemos ir a la escuela, que podemos ir a los restaurantes, a los cines, a los bares, que podemos como reanudar nuestra vida cotidiana, nuestra vida como era antes. O quizá estamos esperando que pase todo esto para ir a ver cómo quedaron las cosas tras el paso de este tsunami llamado COVID-19, esperando ver las ruinas de la civilización o algo peor. Estamos esperando ver nuestra nueva y negra realidad, una realidad que seguramente irá tomando forma gradualmente y cuya forma se verá afectada, lo vuelvo a decir, por todas y cada una de las decisiones que tomemos colectiva o individualmente. Entonces las decisiones las tomamos, como dije, basadas en los datos duros, basadas en las narrativas y en nuestro condicionamiento, es decir, en nuestras creencias, en nuestras ideas, en nuestras opiniones y también en nuestros privilegios sociales y económicos. Estos también le dan una forma a la narrativa de la realidad. El Buda, uno de los maestros más antiguos de mindfulness y compasión, uno de los maestros más importantes e influyentes, si no es que el más importante e influyente, tiene algo que decir al respecto en el Sabbasava Sutta, o el discurso sobre todo los asavas. Los asavas son las contaminaciones o las impurezas de la mente. En este discurso o enseñanza, el Buda habla de aquello que puede tener un efecto contaminante o intoxicante en la mente de los seres humanos. Algo que contamina e intoxica a la mente del ser humano nos causa, por definición, aflicción y sufrimiento. He aquí un extracto del Sabbasava Sutta. Practicantes. Yo afirmo que la desactivación de aquello que contamina o intoxica es para aquel que ve y que sabe, no para quien no ve y no sabe. ¿Cómo se da la desactivación de aquello que contamina o intoxica en quien conoce y ve? Primero tengo que decirles que existen dos cosas: la atención sabia y la atención no sabia. Cuando una atiende sin sabiduría, las contaminaciones que no habían surgido surgirán y aquellas que ya estaban presentes se incrementarán. Cuando una atiende sabiamente, las contaminaciones que no han surgido no surgirán y aquellas que ya han surgido serán abandonadas. ¿Y qué contaminaciones hay que desactivar o abandonar? He aquí que a veces no se distingue entre aquello a lo que hay que atender y aquello a lo que no hay que atender. Una persona que no ve y que no sabe, atiende a las cosas que no merecen atención y no atiende a las que sí la merecen. ¿Y qué cosas que no merecen atención atiende? A las cosas que al ser atendidas hacen surgir la contaminación no surgida del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o a las que atendidas aumentan la contaminación ya surgida del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia. Esas son las cosas que no merecen la atención, pero a las que sin embargo atiende. ¿A qué cosas que merecen la atención no atiende?
A aquellas que no hacen surgir la contaminación antes no surgida del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o a las que atendidas hacen que se abandone la contaminación ya surgida del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia. Esas son las cosas que merecen la atención, pero a las que sin embargo no atiende. Atendiendo a lo que no merece atención y no atendiendo a lo que merece atención, la contaminación que no había surgido surge y las que ya surgieron aumentan. Así atiende desacertadamente. ¿Fui o no fui en el pasado? ¿Qué fui y cómo fui? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertí? ¿Seré o no seré en el futuro? ¿Qué seré y cómo seré? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertiré? O si no, se pregunta interiormente sobre el presente. ¿Soy o no soy? ¿Qué soy y cómo soy? Este ser que está aquí, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Atendiendo desacertadamente, se le ocurre alguna opinión como real y verdadera. Practicantes. Estas opiniones se denominan la maraña de las opiniones, el enredo de las opiniones, el lío de las opiniones, la traba de las opiniones. Yo afirmo que trabado en la traba de las opiniones, una persona no puede liberarse del pesar, del lamento, del dolor, de la aflicción y de la tribulación. No puede liberarse del sufrimiento. Practicantes. ¿Qué cosas son las que merecen atención a las que no atiende? Pues aquellas que, atendidas, no hacen surgir la contaminación y la intoxicación del deseo de los sentidos, del devenir y de la ignorancia, o hacen que se desactiven o se abandonen esas contaminaciones o intoxicaciones. No atendiendo a lo que no lo merece y atendiendo a lo que sí lo merece, la contaminación o intoxicaciones que no han surgido no surgen y se abandonan las ya surgidas. El practicante atiende acertadamente. Esto es el sufrimiento. Este es su origen. Este es el cese del sufrimiento. Y este es el camino que lleva al cese del sufrimiento. O sea, la atención a las cosas que merecen la pena, las cosas que no hacen surgir contaminaciones que no han surgido y que nos permiten abandonar aquellas que ya han surgido. ¿Cuál es la relevancia de la enseñanza del Buda en nuestra situación actual o para nuestra situación actual, de esta enseñanza en particular? Como yo lo entiendo, es que el sufrimiento que experimentamos en este momento, que podemos experimentar en este momento, no es causado por nuestra mala fortuna, no es causado por las circunstancias sociales o familiares, y tampoco es causado por el COVID-19, por sus efectos directos o por sus efectos indirectos, sino que generalmente el sufrimiento que podemos experimentar ahora es un sufrimiento que lo crean nuestros patrones mentales, patrones que se desencadenan cuando ponemos atención a las cosas que no merecen ser atendidas. Cuando la mente experimenta algo que no le agrada, inmediatamente desea deshacerse de eso que le desagrada. A esto es a lo que le llamamos el placer o no placer de los sentidos. Y cuando la mente experimenta algo que le agrada, entonces desea que esa sensación placentera se mantenga, que esté presente. Y no solamente eso, sino que se intensifique, que nunca se termine. Y uno de los percatamientos centrales del Buda es que sin importar lo que la mente está experimentando, por alguna razón, esta siempre está insatisfecha, está intranquila, no está en paz, está inquieta. Y aun y cuando experimentamos algo placentero, esto
Seguramente tú lo has experimentado, ¿sí? Cuando experimentamos algo placentero, hay algo que nos mantiene inquietas. Y tal vez ese algo es el temor a que lo que nos está proporcionando placer en ese momento se termine, se vaya o desaparezca. Y ante esta perspectiva nos incierta inquietud, ya estamos pensando en la manera en que podemos intensificarlo y podemos extenderlo. Ahora, quiero decirte que esta enseñanza no está sugiriendo que dejemos sentir el impacto de ciertos eventos, que dejemos de sentir el impacto de las calamidades que nos están acosando en este momento, tales como el COVID-19, como el cambio climático, como la violencia, como la pobreza, que eso todavía está ahí. Lo que pasa es que no le ponemos mucha atención, porque nuestra atención está puesta en el COVID-19 y en los impactos directos e indirectos que está teniendo, ¿sí? A lo que la enseñanza del Buda está apuntando es que además del impacto de esas calamidades, sufrimos el impacto de por la ansiedad, la angustia, el miedo, la frustración y el descontento. Es como si al impacto original de las calamidades les añadimos un segundo impacto. Lo que sucede es que generalmente nos enfocamos en el segundo impacto y este es el impacto creado por nuestra propia mente, ¿sí? Y a este es al que le ponemos atención. La enseñanza del Sarvasva Sutta también sugiere que cuando ponemos atención en cosas que no merecen ser atendidas, empezamos a cuestionarnos nuestra existencia, nuestra razón de ser, nuestra valía y hasta nuestra identidad. Pensamos en quiénes fuimos, en quiénes somos ahora y en quiénes seremos después. Es decir, tomamos las cosas muy personales y nos angustiamos. Todo lo estamos viendo alrededor del yo y en cómo éste se verá afectado, en este caso por la pandemia, por la epidemia y por los efectos de las decisiones que se toman alrededor de estas. El COVID-19, la narrativa de la realidad del COVID-19 o las diferentes narrativas que nos llegan de fuera y nuestras propias narrativas están atentando contra nuestro sentido del yo o pueden atentar contra nuestro sentido del yo, contra nuestro sentido de existencia, de nuestra valía, de nuestra identidad. Es como si fuera todo acerca de nosotros, acerca de mí, ¿sí? El mundo está girando alrededor de mí. Y cuando estamos centrados en esta narrativa del yo, la narrativa del nosotros o de la interconexión sale por la ventana. Simplemente se nos olvida, ¿sí? ¿Y cuál es la salida? En la enseñanza nos dice el Buda algo muy sencillo. No poner la atención en aquellas cosas que contaminan la mente. Y como dije antes, no quiere decir ser inmune a lo que sucede actualmente. Si la mente experimenta algo que es desagradable, como las narrativas sobre la realidad actual, o agradable, simplemente entiende las cosas como son, sin experimentar sufrimiento. ¿Y qué quiere decir entender las cosas como son? Quiere decir experimentar sin el deseo de querer más o de intensificar la experiencia, o sin el deseo de querer deshacerse de la experiencia. Por ejemplo, una puede experimentar tristeza cuando escucha sobre los millones de afectados por COVID-19 o sobre los que han perdido la vida, sobre sus familias, sobre los familiares que no pueden ver a sus muertos, que no pueden enterrarlos, que no les pueden hacer un funeral decente, o sobre los millones de trabajadores que han perdido su empleo. Y todo esto lo puede experimentar sin desear deshacerse de la experiencia o sin intensificarla. Si no se deshace de ella y si no la intensifica, uno puede experimentar una tristeza como más pura, una tristeza más directa, una tristeza más clara, una tristeza que, al no perseguirla, al no rechazarla,
al no retenerla, en algún momento va a pasar. Y esto mismo puede aplicarse a la preocupación, a la ira o incluso a la alegría y a la relajación. Cuando no queremos que la experiencia del momento presente sea diferente a lo que es, podemos tener experiencias más puras y más reales, experiencias que además van a pasar, ¿sí? Porque cuando la mente interviene y le añade algo, la experiencia, sí, la experiencia es real, sigue siendo real, pero es de una manera fabricada. Es decir, proviene de los procesos mentales, proviene de la manera en que mi mente está procesando la información. Entonces, es importante que al escuchar, ver o leer las narrativas sobre la realidad o sobre la nueva realidad, escuchemos atentamente lo que se dice. Y es importante que también estemos monitoreando cercanamente nuestras reacciones. Las diferentes prácticas que te he enseñado durante este programa te permiten entrenar tu mente para estar en el momento presente y para hacer precisamente eso, ¿sí? Para responder a una pregunta que es, ¿qué estoy experimentando en este momento? Cuando escucho eso, cuando veo eso, ¿qué siento? ¿Qué experimento? Y si noto reactividad, entonces es muy probable que consciente o inconscientemente también me esté haciendo la pregunta, ¿qué me gustaría estar experimentando? O que te estés preguntando, ¿fue esto lo que experimenté en el pasado? Si esto sucede, trata de regresar a esa pregunta, ¿qué estoy experimentando en este momento? Porque esa pregunta te pone justo en el momento presente, no en el ayer y tampoco en el mañana. ¿Qué experimento cuando escucho las noticias de la pandemia? ¿Qué experimento cuando escucho sobre los efectos directos e indirectos? Tristeza, ansiedad, frustración, enojo, incredulidad. Y si estoy atenta a mi experiencia, tal vez pueda autorregular y mantener mi centro. Tal vez pueda escuchar con mente clara y con ecuanimidad, o sea, sin sufrimiento. Y cuando escucho de esa manera, tal vez pueda procesar la información de una manera, no se le voy a llamar más objetiva, y pueda llegar a mis propias conclusiones, porque esas conclusiones a las que yo llegue van a impactar las decisiones que tome en este momento, aquí, ahora, porque esa es la realidad que importa, la realidad de aquí y ahora. En realidad, ninguna de las otras realidades existe más que la de este momento, esa realidad que se está impactada por todas esas otras cosas que están pasando en este momento, pero fundamentalmente está impactada por las narrativas sobre esa realidad. Entonces, ojo, ¿qué estás escuchando? ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Cómo estás procesando la información? ¿Qué narrativa te estás formando sobre la realidad? ¿Qué decisiones estás tomando sobre, em, a partir de esa narrativa? Es muy importante esto en este momento presente, ¿sí? Que ahora que estamos en casa, ahora que estamos tratando de reinventarnos, por decirlo de alguna manera, que estamos tratando de adaptarnos a nuestra realidad actual. Y es una realidad sencilla. Nuestros otros contextos se colapsaron en uno solo y estamos en casa, nos quedamos en casa. Así que cultiva familiaridad con tu manera de estar presente. Pon tu atención y la energía en lo que es bueno en este momento. Nota cómo, momento a momento, tú le vas dando forma a tu realidad actual. Y esa realidad actual, momento a momento, es tu nueva realidad. Y ahora te invito a una práctica para cerrar esta sesión del día de hoy. Es una práctica también, digamos, como de transición de la charla a sentarnos
y también a sentir el impacto de la charla. Es cómo respondo a lo que acabo de escuchar. Cómo responde mi corazón, mi cuerpo, mi mente. A lo mejor estoy pensando en mi realidad. Vaya, pues esta, en este momento es mi realidad. Inhala y exhala suavemente, abriendo la atención para que notes tu cuerpo en la postura sentada, sentado. Te invito a que inhales en 4 segundos de una manera natural y que tu exhalación se mantenga tal y como es. Y enseguida te invito a que alargues tu exhalación a 8 segundos. Inhalas en 4 y exhalas en 8. Mientras más natural, mejor. Y ahora suelta el conteo de la inhalación y de la exhalación y que se mantenga natural. Tu respiración normal. Y nota cómo te sientes. Y vete preparando para cerrar la sesión del día de hoy. Y agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho tu atención. Y como siempre deseo que estés bien donde quiera que te encuentres. Soy Akasha Vachi Marta y puedes contactarme al 5535-733254. Es un teléfono de México. Muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos que se han comunicado a través de WhatsApp, básicamente. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.